la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe. Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El anexionismo en el siglo XX. Y hoy tenemos como nuestro invitado al licenciado Benny Franqui Cerezo, quien fue miembro de la Cámara de Representantes del 1968 al 1972, fue fundador del Partido Nuevo Progresista. Benny, ¿tú dirías que durante estos 12 años de gobernador estadista en Puerto Rico se logró avanzar en términos de la aceptación de la estadidad como opción para Puerto Rico dentro de la metrópoli? No, yo creo que no. Yo tengo una teoría que tengo que trabajarla, ¿verdad? El movimiento estadista crece cuando no está en el gobierno. Cuando está en el gobierno, decrece. ¿Por qué? Porque está controlado por pitiyanquis. Cuando está en gobierno, empieza a actuar y le saca a los puertorriqueños del fuera, le saca al puertorriqueño que está dentro y dice, pero ¿y por qué me están haciendo esto? Y entonces viene una resistencia al movimiento estadista. Y el movimiento estadista tiene ese problema, esa desfase, de que nunca se ha acoplado internamente. Depende del voto de los pobres, de los que están dependiendo de los subsidios, pero están rigiendo los que quieren que se mueven en otro mundo, en el mundo de la finanza, del dinero, de lo que están, y tiene esa desfase que nunca se ha confrontado internamente con ella. Bueno, siguiendo esa teoría, Benny, pues entonces cuando Hernández Colón es gobernador, particularmente en el segundo cuatrenio de la segunda ronda, o sea, en 1988, que es cuando él pues decide que él quiere convocar un plebiscito que sea autoejecutable, y ahí que se reúne con Carlos Romero Barceló, con Rubén Berrío, y ahí que tú vas representando al Partido Nuevo en toda esta discusión. O sea, que siguiendo esa teoría, la estadidad entonces avanzó durante este periodo porque era el Partido Popular el que controlaba Puerto Rico. Básicamente avanzó algo en el sentido de que la gente vio que era factible, la gente vio que se estaban celebrando vistas, que venían congresistas en serio, que oían en serio, que se podía hablarle en serio sobre el tema. Sí, en ese sentido avanzó. No avanzó en el sentido de haber hecho ganancias en la ruta, pero sí, ganó en ese sentido. Pero cada vez que tú traes un gobierno estadista que te muestra su cara fea del pitillanquismo, de incondicionales, que reniegan de la cosa puertorriqueña, que te renombran a Guayama, es Guayama City, el downtown, todo esto que son, normalmente tú los entenderías como producto de la transculturación, se entiende como producto de una gente que lo asume políticamente como modo de vida, y eso repele. Benny, y volviendo otra vez a tu participación en Washington durante este periodo del 1989 al 92, ¿cómo tú resumirías tu experiencia en términos de los avances de que se aceptara la anexión dentro de la metrópoli y qué reacciones tú tenías de ello? Para resumirte, antes de entrar en los particulares y no desperdiciar el tiempo del programa, yo salí convencido de que el camino de la anexión es muy largo. Si fuera posible, tienen unos enemigos muy poderosos, uno de los cuales ha caído con el tiempo, que es el enemigo racial, que Obama por lo menos ha fracturado, ha desmoronado esa muralla que existía, y que hay que ir y leerse, por ejemplo, cuando aceptan a Hawái, leer el récord legislativo. Yo no sé cuántos puertorriqueños han ido, cuántos estadistas han ido a leer cómo fue cuando vino a Hawái. Pues debieran leérselo para que vean una cosa espantosa, cómo se burlan y hablan de those people with the slanted eyes, los ojos achinados, y en el seno del Senado haciendo broma, jugando con los comunistas con los ojos achinados, de una cosa que tú dices, ¿qué es esto? Yo no sé si los puertorriqueños estarían dispuestos a pasar por ese tipo de calvario que pasó esa gente. Yo no sé si los puertorriqueños se han leído la historia de Nuevo México,
que estuvo 90 años con mayorías del 85-90% pidiendo la anexión y se la decían que no porque no hablaban inglés en su mayoría de los puertorriqueños, y nosotros somos un pueblo que el 75% no habla inglés. O sea, yo honestamente creo que hay una falta de información, que cuando tú llegas allá y ves la realidad de allá versus la realidad que acá el liderato te pinta que es el proceso de anexión. La gente aquí cree que el proceso de anexión es que nosotros estamos a un lado del charco y hay un charco entre aquí y Estados Unidos, y que al otro lado hay un montón de gente. ¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cuándo vienen para acá? ¿Por qué no acaban de venir? Hombre, que esto es engañar a la gente. Tú llegas allí y te encuentras con un montón de gente que no saben dónde está Puerto Rico. Y yo, cuando llego, lo primero que te encuentras es gente que tú vas, congresistas que tú has oído en los periódicos, fulano de tal, presidente del comité tal y tal del Senado, un senador importante. Tú vas acompañado por don Luis Ferré, como al principio yo iba acompañado por don Luis y por Carlos Romero, dos exgobernadores, y entonces de momento sale uno de los supercongresistas, supersenadores más importantes, y dice, well, governor, ¿y su ejército cómo es? ¿Cuán grande es el ejército? Y de ahí para adelante yo recuerdo que yo abrí los dos y que esto no saben ni dónde está Puerto Rico. Después y entonces uno empieza a aprender. ¿Y dónde es que queda Puerto Rico? Te pregunta un senador, un congresista, bien livianamente, pues mira, Puerto Rico queda en el Caribe. ¿El Caribe dónde queda? Y entonces aprendí cosas que tú puedes decir, no decir. El Mar Caribe, que está eso, mira, está las Tres Antillas, República Dominicana, Cuba, ustedes son comunistas. Te estoy hablando de experiencias que yo he sufrido allí. Y no, espérate, de que tú nos puedes explicar a base de Cuba, porque si es Cuba es comunismo, es lo único que ellos conocen. Entonces tú tienes que buscar otro modo de tú llegar y decirle que es el Caribe y dónde estamos. Tampoco ahora, me imagino, no se te ocurra decir que queda cerca de Venezuela, porque también te van a decir comunista. Es decir, tienes un país donde hay mucha gente que son tan ignorantes como nuestros legisladores. Pues allá le llaman congresistas y le llaman senadores, pero son el mismo tipo. Quizás no sé si hay gente como las de aquí, pero con el grado de ignorancia mismo que tienes aquí. Y entonces ese es el primer problema que tú tienes. Por otro lado, te encuentras con la gente, que la gente te dice, sí, pues que la gran ayuda y gran factor y la gran pértiga que tienen los puertorriqueños es su participación en la guerra. Tú le dices a cualquier americano, no importa su posición política, que Puerto Rico ha tenido una participación igual o superior a la de todos los estados proporcionalmente, claro está, que la de eso, y se desarman. Y dicen, y lo que quiere es ser igual, pagar contribuciones y participar igual. ¿Por qué tiene que estar en las leyes? Una cosa común que aprendí allí que te dicen es que cuando tú le explicas lo que es el Estado Libre Asociado, te dice, y yo no puedo convertir mi Estado en Estado Libre Asociado para no pagar contribuciones. O sea, que tampoco hay una gran conciencia del valor del voto allá adentro. Que al extremo de que te dicen, yo puedo cambiar y yo entrego los votos y que me quiten todos los votos y no pagamos contribuciones federales. Esas son cosas comunes. Es decir, que hay un problema de educación y nunca ha habido un esfuerzo de educar a aquellos, ni de hacer alianzas con los hispanos que están cada día siendo más grandes, porque ese es otro traspié que da continuamente todos los puertorriqueños, pero lo explicamos luego. Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con el programa de hoy titulado El anexionismo en el siglo XX. Hoy tenemos como nuestro invitado al licenciado Benny Franqui Cerezo, fundador del Partido Nuevo Progresista y ex miembro de la Cámara de Representantes.
Benny, en el segmento anterior estábamos hablando de que cuando tú estuviste durante unos años en Washington con este proyecto de Bennett Johnston, de la iniciativa de Hernández Colón de lograr un plebiscito autoejecutable, las reacciones que tú recibías allí de los americanos era uno de total ignorancia sobre Puerto Rico, no estaban educados, de hecho estaban confundidos en términos de Puerto Rico, y eso, te digo, años después, en una campaña de turismo que se le puso The Shining Star of the Caribbean, decía Caribbean porque la gente no sabía dónde era, algunos te decían el Pacífico, no tenían idea dónde estaba físicamente Puerto Rico. Ahora, durante este periodo que tú estuviste allí, tú comentabas de que tú veías y tú concluiste de que la estadidad era una opción bien poco probable para Puerto Rico. Sí, en las circunstancias actuales en los Estados Unidos y las existentes en ese entonces han cambiado muy poco. Obama agrieta la muralla racial, que es uno de los problemas, meramente uno. El problema cultural es todavía mayor que el problema racial, y aunque andan juntos de la mano y tienden a confundirse, porque los Estados Unidos ha evolucionado, y lo dice la palabra, e pluribus unum, de todos uno. Y el que venga a Puerto Rico a ser Estado, cambia el e pluribus unum. Es como decía un científico político, se convierte en e pluribus tus. Todos estamos aquí, somos distintos y estamos remando juntos, pero somos distintos. Y Puerto Rico le consagraría el hecho del multiculturalismo, del pluralismo cultural a los Estados Unidos. ¿Por qué? Si tú te imaginas a Puerto Rico Estado, pues tienes que saber que siempre va a haber 2 senadores que hablen español y que sean puertorriqueños, porque somos 100 por 35 y aquí no puede venir una mayoría por encima de nosotros. Bueno, pues las probabilidades que esos tengan peso y lo que digan los senadores de Nueva York, donde viven 1 millón de puertorriqueños, es bien alta. Que los de Nueva York vengan y miren, y ¿qué tú piensas de esto? Y los de Massachusetts, y los de Connecticut, y los de Illinois. Y entonces tú te pones a mirar cómo en los Estados Unidos ha ido creciendo el sector hispano. Te vas dando cuenta ya, no solo que es el primero, sino que anda camino, el primero de las minorías, camino a disputar con los anglosajones, con los blancos. Está disputando los hispanos. Aquí no hay conciencia, pero allá hay conciencia. Allá hay conciencia de eso, porque yo recuerdo un día en una reunión que yo voy y de momento aparecen los senadores de Nuevo México, de aquí, de allá, de todos los sectores hispanos querían oír qué teníamos que decir. ¿Por qué? Porque yo estaba acompañado por uno de los grupos, como era LULAC, antes de desacreditarse con todos los líos puertorriqueños, que era un grupo importante hispano. La primera vez que nosotros hemos hecho relación con la gente hispana, no puertorriqueña, en Estados Unidos, yo lo hice yo con la gente de LULAC. Y entonces, donde no podía entrar pidiendo don Luis Ferré que nos recibieran, LULAC lo pedía, y al otro día nos recibían no los ayudantes, nos recibían los senadores. Y entonces se enteraba el senador de un estado del oeste donde hay muchos hispanos, y venían y entraban en las reuniones. Es decir, que hay una serie de circunstancias que no se entienden aquí, que tienen que manejarse, pero yo estoy convencido que aquí la gente es muy poco ideológica, y que entre el Partido Popular normal y el PNP no hay prácticamente ninguna diferencia. Dicen que son diferentes, pero no lo son. Dicen que quieren la estadidad, dicen que quieren eso. ¿Dónde están lo que están haciendo? ¿Dónde está? Son más republicanos los republicanos y más demócratas los demócratas para estar en las gangas políticas, pero no nada de sustancia que tengan. Por eso yo me salí de la política partidista, y creo que el estatus es un trapo colorado que utilizan como los toreros para traer al toro. Hacen así, cada vez que hay un problema en un partido, el trapo colorado, y todo el mundo se agrupa y dice, no, aquí hay que estar la unidad, el ideal. En todo esto estamos en un mundo de ficción. Para empezar, Ángel, y tú me has oído antes decirlo, aquí tenemos que dejar de hablar de definiciones decimonónicas. Aquí estamos hablando
de las mismas cosas que estábamos hablando en el siglo XIX, cuando los Estados Unidos invadieron a Puerto Rico. Aquí todavía el Partido Popular está hablando del autonomismo. El autonomismo no existe dentro del esquema norteamericano de la Federación Americana. Si Puerto Rico quiere algo parecido al autonomismo, es muy sencillo hacerlo. Tú vienes y te separas de los Estados Unidos y pactas. Haces un pacto de igual a igual donde tú negocias esas cosas, pero eso no se llama autonomismo, eso es una soberanía compartida. Ese es el concepto de soberanía, eso es otra cosa. Y aquí todavía el Partido Popular te está hablando de eso, y todavía te está hablando el PNP de una estadidad que no existe hace tiempo, Los estados tienen la pelea continua, tratando de mantener su independencia y su integridad, porque el gobierno federal lo ha ido arropando todo lenta y gradualmente. Y esa es la realidad que estamos hablando. Benny, yo quería hacer un comentario en términos de lo de Alaska y Hawái y también sobre lo de los hispanos, porque esto de Alaska y Hawái, mi buen amigo Maurice Ferré escribió una columna hace poco sobre lo de Alaska, pero la investigación que yo he hecho sobre cómo y por qué y cuándo es que entra la estadidad está relacionado con la Guerra Fría. Y tiene que ver con que Harry S. Truman, presidente de Estados Unidos, quería la estadidad para Alaska y Hawái y nunca tuvo éxito, porque el Congreso no lo aceptaba. Y no es hasta que Harry S. Truman sale de la presidencia, y recuerden que cuando termina los últimos años de Harry S. Truman es la Guerra de Corea. Y la Guerra de Corea en realidad se convierte la Guerra Fría en una guerra caliente. Y es donde por primera vez la Guerra Fría sale del continente europeo y se inserta en Asia. Y luego que concluye la Guerra de Corea, los americanos estaban muy preocupados con toda esta cuestión de la Guerra Fría, y tenemos que ver que Alaska casi toca a Rusia, ¿okay? Por el oeste de Alaska. Era una propiedad de Rusia. Ellos se la vendieron a Estados Unidos. Ellos lo vendieron a Estados Unidos, como los daneses le vendieron Islas Vírgenes a Estados Unidos. Correcto, también. Y entonces ahí es que Estados Unidos decide que la estadidad de Alaska es importante para ellos, para poder solidificar ese terreno y entonces convertirlo parte de los Estados Unidos. Y entonces lo de Hawái entra porque un estado era republicano y el otro era demócrata, y era para balancear los dos senadores. Para balancear lo que le salió a GB. Exacto. Uno que pronosticaban demócratas salió republicano, y uno que pronosticaban republicano salió demócrata. Pero por eso que ellos entraron para balancear lo de Alaska. Esa fue la única razón. Ese es otro problema que tiene Puerto Rico. ¿Quién balancea? Tú vas a hablar en el Congreso, invariablemente, al principio, a mitad o al final. Ven acá, ¿y cómo se alteraría si Puerto Rico entra? ¿Puerto Rico es republicano o demócrata? Eso es una pregunta que de un modo u otro le llega a los puertorriqueños. Porque lo que piensan es, si estos son en Nueva York, todos son demócratas. En esto todos son, y te hacen así y te rechazan o te aceptan a base de la ganancia de cada uno de ellos. El otro punto de los hispanos, que también yo tengo un planteamiento distinto en términos de que, y es el planteamiento de Maurice Ferré, de que el auge de los hispanos, que los hispanos están creciendo y que eso pues simplifica la posición para Puerto Rico. Yo creo que es todo lo contrario, porque debido a que Estados Unidos, los anglos son el 75%, y los negros, que son enemigos de los hispanos, esa combinación de esos dos no le hace ninguna gracia de que ellos vayan perdiendo el % que ellos tienen. Así que ellos no les hace gracia el avance de los hispanos y no van a favorecer que ese grupo de hispanos crezca por 4 millones. Pero peor aún, esto que tú señalas de los negros y los hispanos no son enemigos, son la gente que están debajo de la mesa cogiendo las migajas y están peleando. Eso es un problema que los puertorriqueños tienen que entender y tienen que reparar esas relaciones, como tienen que reparar. Los puertorriqueños están completamente alejados de los hispanos, que son en su mayoría mexicanos y centroamericanos. Los puertorriqueños, por ser ciudadanos americanos, no tienen los problemas de inmigración, y entonces miran a los otros. Eso es una cosa ya wetbacks, ¿ya? Los espaldas mojadas, y entonces no hay identificación. Tampoco los mexicanos no tienen nada que ver con eso, porque los puertorriqueños le dan de codo como si fueran mejores, y eso es una cosa que tú
Aquí no te das cuenta, pero cuando tú llegas allá y empiezas a bregar, tú te das cuenta de todo lo aislado y lo lejos que Puerto Rico está y las mentiras que nos dicen los líderes de Puerto Rico. Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org. Continuamos con el programa de hoy titulado El anexionismo en el siglo XX. Hoy tenemos como nuestro invitado al licenciado Benny Franqui Cerezo, fundador del Partido Nuevo Progresista y ex miembro de la Cámara de Representantes. Benny, ¿y qué sucede después de esta experiencia que tú tienes en Washington y todo este proyecto de Bennett Johnston cuando Pedro Rosselló asume la gobernación de Puerto Rico en el 1992? ¿Qué sucede en estos 8 años de Puerto Rico tener un gobernador anexionista y una legislatura anexionista? ¿Qué avances tiene la estadidad en los Estados Unidos? Yo creo que ninguna por gestión propia. Si alguno hay, habría que estudiar las circunstancias en Estados Unidos por las evoluciones naturales de los Estados Unidos, que tiene que ir integrándose comunitariamente, dejar la gente de ser tan sectaria, y en ese sentido puede haber alguno, si es que lo ha habido. Pero de aquí, no, los puertorriqueños lo que hacen de aquí es contratar cabilderos, insertarse en uno u otro partido. Pedro Rosselló estaba en el Partido Demócrata insertado. ¿Qué es lo que estaba buscando Pedro Rosselló en el Partido Demócrata? Bueno, aparte del show de eso, lo que él quería hacer era secretario de Salud. Y en Puerto Rico se aprobó la ley de la sindicalización de los empleados públicos como un experimento del Partido Demócrata, donde estaban, y Puerto Rico se ofreció a cambio de que a Pedro Rosselló, si ganaba Gore, lo iban a nombrar secretario de Salud. Y eso está escrito en revistas americanas. Eso lo negoció un tal Cifuentes que trabajaba por allá, de mala recordación en Puerto Rico. En fin, que yo no creo que aquí haya habido ninguno de los avances que aquí se dicen. Si ha habido alguno, no tiene nada que ver con gestiones del liderato. La gente va allá al figureo. Va allá tú recuerdas que a Pedro Rosselló le dieron como un cuarto de milla. Averíguate cuánto costó que le dieran, que el presidente Clinton lo montaba en el carro y lo soltó más adelante, porque tenía que coger a alguien y montarlo más adelante, porque todo eso lo venden en los partidos políticos en Estados Unidos para levantar fondos. Así que yo no sé cuál es el avance. Avances que quiere hacer Puerto Rico es lograr una mayor independencia económica los puertorriqueños, un mayor grado de escolaridad los puertorriqueños, y entonces que pueda, los requisitos para ser Estado son los mismos que para ser república. Es tú tener un país que se pueda tener sobre sus propios pies. ¿Por qué? Porque una de las preguntas que te hacen y que tú te estudias todos y cada uno de los 50 estados, claro está, después de las 13 colonias, tiene que ser capaz de pagar la estadidad. Y los estadistas, lo que han hecho en los últimos años fue liquidar las 936. Las 936 eran los que iban a pagar el costo de peaje de la estadidad. ¿Quién lo va a pagar ahora? Puerto Rico es un black hole, como le dicen en Estados Unidos, un hoyo negro en el bolsillo de los americanos, con la dependencia que hay de más del 50% de la gente recibiendo uno u otro beneficio y muy pocos pagando contribuciones federales por ingreso. Cuando tú tiras los números, son unos números que te abren los ojos. Cuando el proyecto de Bennett Johnston, ¿cuál fue el resultado que Bennett Johnston y toda la gente que simpatizaba con la causa estadista? Hacer una estadidad a 10 años plazo. Y en 10 años plazo era para que en 10 años las 936 fueran pagando. Y entonces los estadistas vinieron y escocotaron las 936, la entregaron sin plan alterno. Parte de los problemas económicos que tiene Puerto Rico hoy día, para todos los estatus, es que no tiene un sistema económico. La espina dorsal la botaron por politiquería, por ignorancia, por torpeza política. Pedro Rosselló y Carlos Romero Barceló. Esa es la realidad.
Esa es la realidad. Así que yo no sé si Puerto Rico alguna vez llega a ser Estado, no es porque los puertorriqueños hayan hecho algo para ganárselo. Es porque los Estados Unidos decide que necesita. ¿Y por qué tú crees que vaya a necesitarlo? No, yo no veo ninguna razón necesitárselo, salvo las razones que podrían explicarte lo de Hawái, de tú tener el pie metido y estar integrado como parte del Pacífico allá. Pues que quisieras estar pero yo no sé, desde el punto de vista de armamentos, eso ya no es. Desde el punto de vista de base carbonera tampoco es. Invasión tampoco, porque Estados Unidos invadió a Granada, que era soberano, Panamá e Irak. Correcto, lo que te quiero decir es que quiera de otro modo. Yo no sé qué, pues la verdad que no lo he pensado. Pero si los Estados Unidos decidieran, entonces ahí podría venir y decir, pues mira, esto es, nosotros vamos a hacer esto. Pero los puertorriqueños estamos totalmente desenfocados con todo lo que tiene que ver con la cuestión. Esto es de si queremos estar más cerca o más lejos, lo que están discutiendo, pero no es si es independencia o anexionismo. Yo quisiera que todos los puertorriqueños buscaran las definiciones que sometieron los partidos, le quiten arriba y me diga a ver en cuánto se diferencian. Las propuestas del PIB, las propuestas del Partido Popular, del Estado Mejorado de Rafael Hernández Colón y las propuestas anexionistas, cógelas, tápala arriba y entonces ponte a leerlas. Y están hablándote de una misma cosa, unos más pegados y otros más separados. Eso no es, aquí tenemos una tremenda confusión que se aumenta todos los días, y hay una mayor separación de un puertorriqueño con otro sobre las imágenes de los estadistas, los no estadistas, los antiamericanos, los no antiamericanos, y todo eso está regado. Esto es un jeguerete. Y los llamados antiamericanos, tú te encuentras amigos tuyos que son socialistas y dices, ven acá, y yo conocí a fulano de tal, ¿y qué tú crees de esa persona? Y se echan a reír de esos profesores universitarios que andan por Venezuela y por otros sitios buscando chavos y apoyo. Se echan a reír porque no entienden eso. Nosotros estamos, lo que llaman en inglés, en un conundrum, estamos en un laberinto. En un laberinto que está el pueblo de Puerto Rico, donde todo llega y tú caminas y estás siempre parado en el mismo sitio y no se ve la salida. Desafortunadamente eso es así. ¿Qué tú puedes pensar de un pueblo que cree que se muere si el otro no lo mantiene? Y que todavía no piensa que tiene que ponerse a trabajar. Y que la tierra, el agricultor lo que está es pendiente a ver a quién se la vende para que hagan una casa y él coger los chavos y mudarse a Disney World. Pero, ¿qué es eso? ¿Qué sentido de país tenemos? A nosotros nos han desintegrado. Y nos han desintegrado los tres partidos políticos. Aquí no hay nadie que esté hablando de los problemas que hay. Nadie que esté hablando, todo el mundo se opone a las propuestas de los otros y nadie tiene una propuesta alternativa de cómo mejorar la educación en Puerto Rico. O tú has oído alguna, yo no lo he escuchado. Y entonces, esto es todo un mare magnum. Lo que tenemos, desafortunadamente, al comenzar el 2009, nosotros estamos en un mare magnum. En el programa de hoy hemos discutido el movimiento anexionista desde los tiempos de la coalición en la década del 30 y cómo durante los gobiernos del Partido Nuevo Progresista en el poder, el ideal estadista no avanzó en términos de Estados Unidos. Vemos también como en el 1989-1992, cuando se trató de que el Congreso aprobara un plebiscito autoejecutable, también se fracasó. Gobernador estadista en Puerto Rico, ¿se logró avanzar en términos de la aceptación de la estadidad como opción para Puerto Rico dentro de la metrópoli? No, yo creo que no. Yo tengo una teoría que tengo que trabajarla, ¿verdad? El movimiento estadista crece cuando no está en el gobierno. Cuando está en el gobierno, decrece. ¿Por qué? Porque está controlado por pitiyanquis. Cuando está en gobierno, empieza a actuar y le saca a los puertorriqueños del fuera, le saca al puertorriqueño que está dentro y dice, pero ¿y por qué me están haciendo esto?
Y entonces viene una resistencia al movimiento estadista. Y el movimiento estadista tiene ese problema, esa desfase, de que nunca se ha acoplado internamente. Depende del voto de los pobres, de los que están dependiendo de los subsidios, pero están rigiendo los que quieren que se mueven en otro mundo, en el mundo de la finanza, del dinero, de lo que están, y tiene esa desfase que nunca se ha confrontado internamente con ella. Bueno, siguiendo esa teoría, Benny, pues entonces cuando Hernández Colón es gobernador, particularmente en el segundo cuatrenio de la segunda ronda, o sea, en 1988, que es cuando él pues decide que él quiere convocar un plebiscito que sea autoejecutable, y ahí que se reúne con Carlos Romero Barceló, con Rubén Berrío, y ahí que tú vas representando al Partido Nuevo en toda esta discusión. O sea, que siguiendo esa teoría, la estadidad entonces avanzó durante este periodo porque era el Partido Popular el que controlaba Puerto Rico. Básicamente avanzó algo en el sentido de que la gente vio que era factible, la gente vio que se estaban celebrando vistas, que venían congresistas en serio, que oían en serio, que se podía hablarle en serio sobre el tema. Sí, en ese sentido avanzó. No avanzó en el sentido de haber hecho ganancias en la ruta, pero sí, ganó en ese sentido. Pero cada vez que tú traes un gobierno estadista que te muestra su cara fea del pitillanco. La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe. Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El anexionismo en el siglo XX. Y hoy tenemos como nuestro invitado al licenciado Benny Franqui Cerezo, quien fue miembro de la Cámara de Representantes del 1968 al 1972, fue fundador del Partido Nuevo Progresista. Benny, ¿tú dirías que durante estos 12 años de